Tokio, una metrópolis bulliciosa y la capital de Japón, cuenta con una historia rica y cautivadora. Su historia comienza hace siglos, en una zona originalmente habitada por comunidades de pescadores. Este humilde origen está muy lejos del estatus actual de la ciudad como centro global de tecnología, finanzas y cultura. Para entender el presente de Tokio, debemos viajar a su pasado, a una época en la que se conocía como Edo. La evidencia arqueológica sugiere que el área que ahora abarca Tokio ha estado habitada durante miles de años. Durante el período Jōmon, que se remonta a 5000 años, los primeros asentamientos salpicaban el paisaje. Estos asentamientos, aunque primitivos, sentaron las bases para la futura ciudad. Con el tiempo, estas comunidades crecieron y para el siglo XII, surgió un clan prominente, dejando su huella en la región. El clan Edo, de quien la ciudad eventualmente derivaría su nombre, se estableció como una fuerza a tener en cuenta. Fortificaron el área, construyendo el castillo de Edo, una fortaleza estratégica que más tarde se convertiría en el corazón de la ciudad en florecimiento. El nombre Edo en sí refleja las características geográficas de la zona, que significa estuario o ensenada, destacando su proximidad al río Sumida y la bahía de Tokio. Esta ubicación estratégica resultaría crucial para el desarrollo de Edo en los siglos venideros. A medida que el clan Edo consolidaba su poder, el pequeño pueblo de pescadores comenzó su transformación. Se convirtió en un bullicioso centro de comercio. Las tierras fértiles que rodeaban a Edo permitieron el desarrollo agrícola, atrayendo a agricultores y artesanos a la zona. Esta afluencia de personas y la creciente actividad económica prepararon el escenario para el surgimiento de Edo como un importante centro urbano. El cambio del siglo XVII marcó un momento crucial en la historia de Edo. En 1603, Tokugawa Ieyasu, después de años de guerra civil, salió victorioso y estableció el shogunato Tokugawa. Al elegir a Edo como su sede de poder, trasladó el centro político de Japón lejos de la corte imperial en Kioto. Esta decisión tendría consecuencias de gran alcance, impulsando a Edo a una nueva era de crecimiento y prosperidad. Bajo el gobierno de Ieyasu, Edo experimentó una transformación drástica. Se iniciaron proyectos de construcción a gran escala para acomodar la afluencia de nobles, samuráis y funcionarios del gobierno. El castillo de Edo fue ampliado y fortificado, convirtiéndose en un símbolo de la autoridad del shogunato. El diseño de la ciudad fue cuidadosamente planeado, con una red de canales y carreteras diseñados para facilitar el comercio y el transporte. Como centro del régimen Tokugawa, Edo atrajo a personas de todos los ámbitos de la vida. Guerreros samuráis, comerciantes, artesanos y trabajadores acudieron en masa a la ciudad, buscando oportunidades y una vida mejor. Este rápido crecimiento de la población, si bien presentaba desafíos, también impulsó el desarrollo económico y cultural de Edo. La ciudad se convirtió en un crisol de ideas y tradiciones. El shogunato implementó estructuras sociales estrictas para mantener el orden y la estabilidad. La clase samurái, leal al shogun, ocupaba el nivel superior, seguida por los agricultores, artesanos y comerciantes. Esta rígida jerarquía, si bien limitaba la movilidad social, contribuyó a un periodo de paz y estabilidad sin precedentes que duraría más de 2 siglos y medio. El shogunato Tokugawa marcó el comienzo de una era de paz y prosperidad conocida como el período Edo, desde 1603 hasta 1868. Con la estabilidad política llegó el crecimiento económico y el florecimiento cultural. Edo, como sede del poder, se convirtió en el epicentro de esta vibrante era. La población de la ciudad aumentó, llegando a más de 1 millón a mediados del siglo XVIII, lo que la convirtió en una de las ciudades más grandes del mundo en ese momento. Durante este periodo, Edo desarrolló una cultura urbana única. La estricta jerarquía social, si bien limitante en algunos aspectos, también fomentó un sentido de orden y comunidad. El teatro kabuki, con sus elaborados vestuarios y representaciones dramáticas, se convirtió en una forma popular de entretenimiento, mientras que la impresión en bloques de madera floreció, produciendo imágenes icónicas de la vida en Edo. El shogunato, interesado en mantener la estabilidad, implementó políticas para controlar el flujo de información y limitar el contacto con el mundo exterior. El comercio exterior estaba estrictamente regulado, y el cristianismo, visto como una amenaza para el orden establecido, fue prohibido. Este aislamiento, aunque controvertido, permitió a Edo desarrollar su propia identidad cultural distintiva. A pesar de las restricciones, la economía de Edo prosperó.
Los comerciantes, aunque más bajos en la jerarquía social, acumularon riqueza e influencia a través del comercio. La ciudad se convirtió en un centro para la producción de artículos de lujo, como seda, laca y porcelana. Los vibrantes mercados de Edo, llenos de vendedores y compradores, se convirtieron en símbolos de su vitalidad económica. El año 1868 marcó un punto de inflexión en la historia de Japón. El shogunato Tokugawa, debilitado por conflictos internos y presiones externas, llegó a su fin. El emperador Meiji fue restaurado al poder, y el país se embarcó en un camino de rápida modernización y occidentalización. Este período de cambio radical, conocido como la Restauración Meiji, tendría un profundo impacto en Edo, que fue renombrada Tokio, que significa capital del este. El gobierno Meiji, ansioso por alcanzar a Occidente industrializado, implementó reformas radicales. El feudalismo fue abolido y se estableció un nuevo gobierno centralizado. La clase samurái, una vez la columna vertebral del régimen Tokugawa, fue disuelta y se creó un ejército moderno. La educación fue reformada y se introdujeron la ciencia y la tecnología occidentales. Tokio, como la nueva capital, se convirtió en el punto central de estos esfuerzos de modernización. Surgieron fábricas, produciendo textiles, maquinaria y otros bienes industriales. Se construyeron ferrocarriles, conectando Tokio con otras partes del país. La arquitectura y la moda occidentales se volvieron cada vez más comunes, reflejando la adopción de la modernidad por parte de Japón. La población de la ciudad explotó durante este periodo, a medida que personas de áreas rurales acudían a Tokio en busca de trabajo y oportunidades. Esta rápida urbanización trajo consigo desafíos y oportunidades. El gobierno implementó ambiciosos proyectos de infraestructura para acomodar a la creciente población y modernizar la ciudad. Se construyeron nuevas carreteras, puentes y sistemas de transporte público, transformando el paisaje urbano de Tokio. Sección 5. Pruebas del siglo XX. Terremoto y guerra. El siglo XX trajo consigo desafíos sin precedentes para Tokio. En 1923, el gran terremoto de Kanto, un desastre natural devastador, azotó la ciudad y las áreas circundantes. El terremoto, que midió 7.9 en la escala de Richter, causó una destrucción generalizada, derrumbando edificios y provocando incendios que ardieron durante días. El número de muertos fue asombroso, con un estimado de 140.000 personas que perdieron la vida. El terremoto y los incendios posteriores dejaron a Tokio en ruinas. Millones quedaron sin hogar y la infraestructura de la ciudad quedó paralizada. Sin embargo, el espíritu de resiliencia y determinación que había caracterizado a Tokio a lo largo de su historia brilló con fuerza. Los esfuerzos de reconstrucción comenzaron casi de inmediato, con personas de todos los ámbitos de la vida uniéndose para reconstruir su ciudad. Justo cuando Tokio se recuperaba del terremoto, la Segunda Guerra Mundial proyectó una larga sombra sobre la ciudad. La participación de Japón en la guerra provocó años de dificultades y sufrimiento. Tokio, como capital y un importante centro industrial, se convirtió en un blanco de los bombardeos aliados. Los bombardeos, en particular el bombardeo incendiario de Tokio en marzo de 1945, causaron una destrucción generalizada y provocaron la muerte de decenas de miles de civiles. El final de la guerra en 1945 dejó a Tokio devastada y ocupada por las fuerzas aliadas. La infraestructura de la ciudad estaba en ruinas y su economía estaba destrozada. Sin embargo, el espíritu del pueblo japonés permaneció intacto. Estaban decididos a reconstruir sus vidas y su ciudad desde las cenizas. Sección 6. Renaciendo de las cenizas. Recuperación de la posguerra. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial presentaron a Japón un desafío sin precedentes: reconstruir una nación en ruinas. Tokio, una vez una metrópolis próspera, yacía en cenizas, con su infraestructura destrozada y su economía paralizada. Sin embargo, de la devastación surgió un espíritu de resistencia y determinación que impulsaría a Japón, y a Tokio en su corazón, hacia una era de notable recuperación y crecimiento. Los años inmediatamente posteriores a la guerra fueron una época de dificultades e incertidumbre. Los alimentos y los recursos eran escasos, y la tarea de reconstruir parecía insuperable. Sin embargo, el pueblo japonés, conocido por su diligencia y espíritu colectivo, enfrentó los desafíos de frente. Con el apoyo de las fuerzas de ocupación aliadas y alimentados por el deseo de recuperar su lugar en el escenario mundial, se embarcaron en un camino de reconstrucción y renovación.
Uno de los factores clave en la recuperación de Tokio después de la guerra fue la implementación de reformas económicas destinadas a revitalizar la economía japonesa. Estas reformas, a menudo llamadas el Plan Dodge, en honor a Joseph Dodge, un asesor económico estadounidense, se centraron en estabilizar la moneda, promover las exportaciones y atraer inversión extranjera. A medida que la economía japonesa comenzaba a recuperarse, Tokio fue testigo de un aumento en la construcción y la actividad industrial. Las fábricas, una vez destruidas por los bombardeos, fueron reconstruidas y reequipadas, produciendo bienes tanto para el consumo interno como para la exportación. La infraestructura de la ciudad se restauró gradualmente, con la construcción de nuevas carreteras, puentes y sistemas de transporte para acomodar a la creciente población y facilitar el crecimiento económico. Sección 7. El milagro económico de Tokio. Una potencia global. Los años 50 y 60 fueron testigos de un auge económico sin precedentes en Japón, a menudo llamado el milagro económico japonés. Tokio, como capital de la nación y centro económico, estuvo a la vanguardia de esta notable transformación. Impulsada por la innovación tecnológica, el apoyo del gobierno y una fuerza laboral altamente calificada, la ciudad emergió como una potencia global, su horizonte una vez más dominado por imponentes estructuras, esta vez simbolizando poderío económico en lugar de ambición militar. Varios factores contribuyeron al milagro económico de Tokio. Uno fue la Guerra de Corea, que, si bien fue devastadora para la península coreana, proporcionó un impulso significativo a la economía japonesa. Japón se convirtió en un importante proveedor de bienes y servicios para el ejército de los Estados Unidos, lo que llevó a un aumento en la producción industrial y las exportaciones. Otro factor clave fue el enfoque del gobierno japonés en promover la innovación tecnológica y el desarrollo industrial. El gobierno invirtió mucho en investigación y desarrollo, proporcionó subsidios y exenciones fiscales a industrias clave, y alentó la adopción de nuevas tecnologías. Este enfoque estratégico ayudó a las empresas japonesas, muchas con sede en Tokio, a convertirse en líderes mundiales en industrias como la electrónica, los automóviles y los bienes de consumo. Los Juegos Olímpicos de Verano de 1964, celebrados en Tokio, se convirtieron en un momento decisivo para la ciudad y para Japón en su conjunto. Los Juegos Olímpicos mostraron la notable recuperación de Japón de la devastación de la Segunda Guerra Mundial y su surgimiento como una nación moderna y tecnológicamente avanzada. El evento también proporcionó un impulso significativo a la infraestructura de la ciudad, con la construcción de nuevos estadios, carreteras y líneas de metro. Sección 8. Tokio moderno. Una fusión de tradición e innovación. Hoy, Tokio se erige como un testimonio de la resiliencia humana y el poder de la innovación. Es una ciudad que combina a la perfección lo antiguo y lo moderno, donde imponentes rascacielos proyectan largas sombras sobre templos antiguos y las tradicionales ceremonias del té se llevan a cabo a pocos pasos de los bulliciosos distritos comerciales. Hogar de más de 13 millones de personas, Tokio es un crisol vibrante de culturas, un centro global de finanzas, tecnología y creatividad. Uno de los aspectos más llamativos del Tokio moderno es su combinación única de tradición y modernidad. La ciudad alberga numerosos templos y santuarios históricos como el icónico templo Sensoji en Asakusa, que data del siglo VII, y el santuario Meiji, dedicado al emperador Meiji y la emperatriz Shoken. Estos espacios sagrados ofrecen una mirada a la rica herencia espiritual de Japón y brindan una sensación de tranquilidad en medio de la bulliciosa metrópolis. Al mismo tiempo, Tokio es un líder mundial en tecnología e innovación. La ciudad alberga numerosas corporaciones multinacionales, instituciones de investigación y universidades, lo que la convierte en un semillero de avances de vanguardia en campos como la robótica, la inteligencia artificial y la biotecnología. Desde las calles iluminadas con neón de Akihabara, conocida por su electrónica y cultura del anime, hasta los elegantes rascacielos de Shinjuku, Tokio es una ciudad que abraza el futuro mientras honra su pasado. La escena culinaria de Tokio es otro testimonio de su combinación única de tradición e innovación. Desde restaurantes con estrellas Michelin que sirven exquisita cocina kaiseki, hasta humildes tiendas de ramen y puestos de comida callejera que ofrecen una vertiginosa variedad de sabores, Tokio es un paraíso para los amantes de la comida. La ciudad alberga más de 100.000 restaurantes, que se adaptan a todos los gustos y presupuestos,
lo que la convierte en un destino culinario por derecho propio. Sección 9. Conclusión. El legado perdurable de Tokio. El viaje de Tokio desde una humilde aldea de pescadores hasta una metrópolis global es un testimonio de la resiliencia, el ingenio y el espíritu inquebrantable de su gente. A lo largo de su historia, Tokio ha enfrentado numerosos desafíos, desde desastres naturales hasta guerras y dificultades económicas. Sin embargo, cada vez, la ciudad ha resurgido de las cenizas, más fuerte y más vibrante que antes. Hoy Tokio se erige como un símbolo de innovación, resiliencia y el poder perdurable del espíritu humano. Como hemos explorado en este ensayo, la historia de Tokio es un rico tapiz tejido con hilos de tradición y modernidad, de desafío y triunfo, de destrucción y renovación. Desde sus inicios como Edo, un bullicioso centro de comercio y cultura bajo el shogunato Tokugawa, hasta su rápida modernización durante la restauración Meiji, y su notable recuperación de la devastación de la Segunda Guerra Mundial, Tokio se ha reinventado constantemente, adaptándose a los nuevos tiempos mientras preserva su identidad cultural única. Hoy, Tokio se erige como un líder mundial, no solo en términos de su destreza económica y tecnológica, sino también en su capacidad para fomentar una armoniosa combinación de tradición e innovación. Es una ciudad que abraza el futuro mientras honra su pasado, un lugar donde los templos antiguos se alzan a la sombra de imponentes rascacielos, y donde las tradicionales ceremonias del té se llevan a cabo a pocos pasos de bulliciosos distritos comerciales. El legado perdurable de Tokio reside en su capacidad para inspirar y asombrar, para desafiar y cautivar, para evolucionar constantemente sin dejar de ser fiel a su esencia. Por favor, dale like, comparte y suscríbete para más contenido.